Denme unos segunditos, aquí estoy abriendo. Yo, en esta tarde, créanme que esta reunión había estado en nuestros corazones, y no precisamente por ser una reunión navideña, ¿verdad? Sino propiamente por tener una reunión con jóvenes, por tener una reunión, y cuando me refiero a los jóvenes, hablo también acerca de los adolescentes, ¿verdad? Y hay aún adolescentes mayores que, aunque todavía no entran a la facultad o a la universidad o no han cumplido sus 18 años, pues siguen estando ahí, ¿verdad?, con adolescentes. Y era algo que mi esposa y yo, y había en nuestro corazón. Nosotros estuvimos 16 años trabajando con jóvenes, más o menos 18 años trabajando con jóvenes. Y vimos muchas cosas, o sea, tuvimos muchas experiencias. Hoy en día yo puedo decirles que me encuentro algunos de esos jóvenes, algunos de esos chavos con los cuales Dios nos permitió poder servir, chavos que siguen sirviendo al Señor, chavos que se casaron en el Señor, es decir, que se casaron con una muchacha creyente, una buena cristiana, hicieron un buen matrimonio y ahorita están sirviendo juntos. Pero también veía la parte de los chavos que, sirviendo al Señor, en algún momento se desviaron. Y ese momento fue decisivo en sus vidas. Y miren, yo no sé actualmente la condición o la situación de cada uno de ustedes en lo particular. Algunos de ustedes los conozco, algunos de ustedes es la primera vez que los conozco. Pero, por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les gusta vivir, trabajar, estudiar en un lugar sucio? En un lugar desagradable, en un lugar desordenado, en un lugar contaminado, donde estás ahí haciendo tu actividad propia y empieza a oler mal, o siempre está oliendo mal. ¿Han pasado por un lugar donde hay un animal muerto? ¿Oh? Y luego se te antojan unos tacos en ese momento. ¿Qué se siente? Bueno, yo no sé si seas de estos, ¿verdad? De los que te gusta estar así. O eres de los que te gusta vivir, trabajar o estudiar en un lugar limpio, en un lugar ordenado. ¿Sabías que estar en este lugar, sucio, desordenado, como quieras llamarle, o en este lugar limpio, ordenado, ¿de quién es la decisión? Nuestra. No, es que ahí vivo yo, pastor, y pues así es, o ahí trabajo yo, pastor. Sí, tal vez es cierto, pero en el ámbito en el que tú estás, tú y yo decidimos cómo queremos vivir. Y para esta primera reunión de jóvenes, yo, después de mucho tiempo, ¿verdad?, yo oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué quieres que comparta con los chavos? Y créanme que había sido una carga muy fuerte, aún a pesar de ser días, como lo decía nuestro hermano Eliseo ahorita, días en los que se celebra, ¿verdad?, el nacimiento, el advenimiento de Jesús. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres que yo comparta? Puedo compartir un mensaje navideño, ¿verdad?, donde yo te pueda llevar a través de las Escrituras y mostrarte, de acuerdo a las Escrituras, quién es Cristo, por qué vino Cristo, y eso es sumamente importante y lo vamos a hacer en estos días. Pero hoy yo no sentía paz en mi corazón. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres que les comparta? Y estuve así varios días, y en algún momento, de manera así muy clara, el Señor vino a mi corazón y me dijo, diles que se propongan a vivir puros para mí. Yo me quedé así. No solo me quedé así yo, ¿verdad? Y que se alejen de la contaminación moral de este mundo. Y lo siguiente inmediato que el Señor puso en mi corazón fue Daniel.
¿Cuántos Danieles hay aquí? De nombre es Daniel. 1, 2, allá arriba tenemos 3. Ok. Entonces, es muy probable que la primera pregunta que pueda venir a tu mente respecto a esto que yo les comentaba ahorita, ¿verdad? ¿En dónde decides tú vivir? Es que, ¿cómo alguien puede vivir en pureza? ¿Cómo alguien puede vivir una vida que le agrade a Dios en un mundo donde hoy en día a nuestros chavos, a nuestros jóvenes, yo tengo 2 hijos, a nuestros hijos, aún a nuestros adolescentes, aún a nuestros niños, ¿verdad? De los cuales los hermanos de la iglesia instruyen. Mucha gente podría decir, ¿cómo se puede vivir agradando al Señor en un mundo en donde hay vidas moralmente liberales? ¿Qué significa esto? Bueno, que su cuerpo, que dicen ellos, es suyo, y dicen ellos, hago con mi cuerpo lo que yo quiero, me meto lo que yo quiero, ¿verdad? Hago con mi cuerpo lo que yo quiero porque es mío, dicen. Consumen sustancias tóxicas que saben que les hará daño a su cuerpo y que, fíjense, más que hacerles daño a su cuerpo, afectará sus vidas para una eternidad, el día que ellos dejen de existir. Hay otros u otras personas, chavos, que dicen, yo puedo vivir mi vida como yo quiero, aún siendo hombre. ¿Qué tiene de malo que a mí me gusten los hombres? O una mujer. ¿Qué puede decir? ¿Qué tiene de malo que a mí me gusten las mujeres? Y ese término malo o bueno, ¿sí?, en ocasiones ha hecho que esa instrucción de parte de Dios en la Biblia traten de disolverlo. Pero déjenme decirles algo. Para Dios, si bien es cierto, no hay términos medios. O se es blanco o se es negro, ¿sí? Pero hay cosas que la gente ha dicho, bueno, es que esto no es tan malo. El asunto es aquí, ¿quién es el que dice qué es correcto y qué no? Tú y yo podemos tener diferentes perspectivas respecto a lo bueno o lo malo, pero solamente Dios tiene el absoluto, porque Él es santo, Él nunca ha pecado, Él es puro, sin mancha. De tal manera que hay quienes dicen, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero. O inclusive, fíjense, hay otra de las cosas que está bien que se haga, ¿verdad?, pero en ocasiones se excede, ¿no? Cuando los chavos hoy en día se sumergen en su preparación académica, y a mí me da mucho gusto que se preparen, en verdad. Queremos tener en la iglesia jóvenes que se preparen. Jóvenes que sigan adelante, esforzándose, ¿verdad? Y luego que cuando brinquen a trabajar, es decir, que se titulen, etcétera, sean buenos en lo que hagan. ¿Saben por qué? Porque eso le da gloria a Dios. Pero hay algo que no le da gloria a Dios. Y es que tú decidas hacer con tu vida solamente eso. Prepararte o trabajar olvidándote de tu Creador. ¿Me estoy explicando? O sea, debe de haber un balance, ¿verdad? Entonces, para entrar al tema, hoy no quiero hablarles, al menos a quienes me conocen, por ser el pastor en esta iglesia. Bueno, no solamente quiero hablarles como su pastor, el cual como pastor siempre va a guiar a sus ovejas hacia la verdad, siempre, a que coman verdadera comida y beban del agua de vida, sino también quiero hablarles como un padre le hablaría a sus hijos, para encauzarlos en el bien, para llevarlos por la senda de la justicia o de justicia, que es la palabra. Pero también quiero hablarles, y a lo mejor aquí es donde quisiera ir un poco más allá, como un amigo, como alguien que siempre, porque un amigo eso es lo que debe de hacer. Si tú tienes amigos, tus amigos siempre deben de buscar el bien para ti, no tratar de desviarte. Entonces, también quiero hablarles como un amigo y que aún dentro del proceso de esa comunicación, ¿verdad?, aunque a ti te pudiera parecer
que los consejos de este amigo pudieran contradecirte, créeme que siempre deseamos lo mejor. Y a veces algunos de los jóvenes, no todos, ¿verdad? Pero algunos de los jóvenes, yo les he dicho, y porque conozco sus contextos, ¿verdad? A lo mejor vienen de familias de padres divorciados, donde el padre está ausente, o donde el padre jamás existió, o donde el padre abandonó a la familia, ¿verdad? O hay otras situaciones donde el hijo es huérfano, ¿sí? Y en toda su vida no ha habido alguien en el cual ellos poder decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo me puedes dar? Bueno, eso es lo que hoy en nuestro corazón hay. Y lo pongo a disposición de todos ustedes, tanto mío como de mi esposa. Ser esto para ustedes, si ustedes así lo quieren. Y que sepan que cuentan con nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? A todos. ¿Sale? ¿Amigos? Ok. Bueno, miren, para empezar, yo quiero poner el contexto de esto que les estoy hablando, de lo que les quiero hablar, y es importante que yo ponga este contexto para que ustedes entiendan la historia que yo quiero relatarles. Allá en el Oriente Medio, allá por donde está Israel, Egipto, pues sí, Egipto, Arabia, y toda esa parte en el Medio Oriente, en el año 605 antes de Cristo, 605 años antes de que Cristo viniera a este mundo, el imperio asirio que era un imperio totalmente poderosísimo, ¿sí? Miren, este imperio asirio lo que hacía para ir y conquistar a sus enemigos, ya que los conquistaban, ¿saben qué veces les hacían? Les arrancaban la lengua. Los mutilaban. No, eran terribles estos asirios. Entonces, había esa era, digamos que la superpotencia, ¿no? Entonces, había dos naciones que estaban muy interesadas, ¿sí? en quitarle ese imperio o ese nombre de superpotencia. El imperio babilónico o Babilonia, ¿le suena? Y el otro era el imperio egipcio. Entonces, entre estos dos imperios hicieron o formaron una batalla para tomar el puesto de los asirios y ganaron los babilonios, comandados por un joven dirigente llamado Nabucodonosor. ¿Le suena? Nabucodonosor. Y este joven, de ser el príncipe, después de haber ganado esa batalla, eso lo pueden ustedes también ver ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 35, y en Segundo Libro de Reyes, capítulo 24. Es decir, no solamente es historia, como lo cantaba ahorita nuestro hermano Eliseo, ¿verdad? No solamente son cosas que dice la Biblia, sino que también avalan la historia, y ahí está. Entonces, este comandante Nabucodonosor, muere su padre y él asciende a tomar el puesto de rey. Entonces, el profeta Daniel dice que fue en el año tercero del reinado de Joacim. Ahorita les voy a decir, este Joacim era en ese momento el rey de Judá, ¿sí? Y Joacim fue el antepenúltimo rey de Judá. Déjenme ponerles este contexto para que lo entiendan. Este Joacim, que en ese momento era rey, cuando Nabucodonosor llega al poder porque en primera instancia derrotó a los judíos, su padre muere y él llega al poder de la superpotencia llamada Babilonia. Llegó un momento en que puso su mirada en Israel, en Judá, y dijo: los voy a acabar, los voy a pisotear. Y en ese entonces estaba un rey llamado Joacim, ¿sí? Y se suponía que este rey temía a Dios, amaba a Dios, ¿sí? Pero este rey vivía, escucha bien esto, Joacim, para la avaricia. Él usaba su puesto para darse o permitirse lo que él quisiera. Dice la Biblia que él derramó sangre inocente, oprimía a su propio pueblo y hacía agravio contra ellos. Es decir,
no le importaba llegar a la cima pisoteando a quien sea, y era el rey de Judá. Bueno, este rey perverso, ¿cómo dije que se llamaba? Joacim. Quemó los rollos de las profecías de Jeremías. Jeremías escribió ahí las profecías por el hecho de que predecían que el juicio de Dios iba a venir sobre Judá y sobre su malvado gobernante, es decir, sobre Joacim. Eso tú lo puedes ver ahí en Jeremías capítulo 46. Entonces, la conducta de este rey fue muy perversa, porque la primera obligación, tal como lo es un padre, ¿sí?, para con su familia, la primera obligación es mantener a nuestros hijos, es educar a nuestros hijos, es proveer para nuestros hijos. Y este rey lo que hizo fue desviarlos. En lugar de decirles adoren al Señor, los llevó a adorar dioses falsos. De manera que el propósito de este Nabucodonosor, el otro rey de esta superpotencia llamada Babilonia, al ir y pelear contra Judá y su capital Jerusalén, en su corazón, fíjense, y esto es lo que a mí me llama, de esto hay mucho que aprender, créanme, y hay mucho que estudiar, pero yo hoy quiero centrarme en Daniel, en el profeta Daniel en su juventud, cuando él era un chavo así como tú. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué digo esto. Pero el propósito de Nabucodonosor no era llegar a Judá y destruirla. No, ese no era su propósito. El propósito de él era atemorizarlos al punto de que ellos se sometieran a Babilonia. Y de esa manera también, hagan de cuenta que más para allá estaba, bueno, a un lado Egipto, que Egipto viera el avance de ellos como imperio. Ya los habían derrotado, ¿verdad? Pero iban ganando territorio, ¿sí? Sin embargo, esto es un dato sumamente importante. La historia nos narra, o sea, si tú ves por la parte de la historia universal, ¿verdad? La que nos enseñan en la escuela, vemos que Nabucodonosor dice la historia que conquistó Israel. Pero la Biblia dice de manera muy clara, el Señor entregó en sus manos a Joacim, el rey de Judá. O sea, por más fuerte que haya sido, y la historia en la Biblia nos lo enseña, por más fuerte que sea el imperio, acuérdense de Egipto, ¿no? Cómo el Señor sacó a Israel de Egipto con mano poderosa. Vinieron plagas, los destruyeron, ¿se acuerdan? Y cuando cruzaron el mar, lo cruzaron en seco. Y cuando iban los egipcios, el Señor cerró el mar, ¿se acuerdan? Y los mató a todos. Israel ni siquiera sabía pelear, ni siquiera tenían armas, pero tenían al Dios del cielo. Y yo no sé si en algún momento dado tú te sientes... Ahorita me decía un hermano, me comentaba un hermano, pues con respecto a los muchachos, ¿verdad? Con todo este tiempo, Alex también lo decía hace rato, con todo este tiempo que hemos estado encerrados, créanme, hemos sabido de chavos que han tenido crisis emocionales. Y a veces se han sentido solos. Yo no sé qué sintió Israel estando ahí en Egipto con sus captores, sin saber pelear, siendo esclavos. Pero cuando oyeron la voz de Dios, a través de su caudillo libertador llamado Moisés, y obedecieron, Dios los hizo libres, sin ninguna arma. Y aquí Israel, dice la Escritura, que no fue a la fuerza, por cómo los ejércitos babilonios lograron tomar Judá, sino que Dios puso a su rey Joacim en las manos de sus enemigos. Fue el Señor quien permitió que este rey impío llamado Joacim cayera en las manos de los babilonios. Y déjame decirte algo, nada más como un dato yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Josías. ¿Han escuchado hablar del rey Josías, el rey más joven? Que fue un rey temeroso de Dios. Bueno, este Joacim era hijo de él. Y podemos ver como un padre temeroso
en ocasiones tiene hijos. Este padre tomó decisiones de servir al Señor, de inclinar su vida al Señor, de obedecer al Señor, y tuvo hijos donde estos hijos no quisieron conocer de Dios, aunque su padre sirviera. ¿De quién era la decisión? ¿Del padre o del hijo? La decisión es nuestra, la decisión es tuya. Yo quiero retarlos, quiero poner un reto delante de ustedes. Y hemos orado al Señor por ello, de que de entre ustedes Dios empiece a levantar jóvenes para servirle, pero para servirle con calidad, con denuedo, con alegría, como ahorita estaban cantando, ¿verdad? Ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración. Entonces, ora conmigo, ponemos este tiempo en sus manos y te comparto lo que Dios puso en mi corazón. ¿Está bien? Oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por estos chavos que hoy se dieron el tiempo, el momento de poder estar aquí. Gracias, Padre. Habla a sus corazones. Es tu palabra la que nos transforma. Es tu palabra la que nos enseña. Es tu palabra la que nos liberta, Señor. La que nos ayuda a seguir adelante. Que sea tu palabra hoy instruyéndonos de manera precisa, de manera correcta, de manera adecuada. Y que sea tu palabra, Señor, transformando nuestros corazones y nuestra mente, guiándola siempre a hacer tu perfecta voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Trajeron Biblia? Hombre, vamos a ir a comer hamburguesas, ¿para qué llevamos Biblia? Bueno, yo espero que sí traigas Biblia. Y de aquí en adelante, siempre que vengas a una reunión de jóvenes, tráete tu Biblia, ¿verdad? Si tú viniste y dices, es que yo no sabía que debía traer Biblia, pero bueno, quien te invitó trae, que la comparte contigo, aunque sea en su celular o en papel, como lo tenga, ¿verdad? Enciendan su Biblia o abran su Biblia. Vayan conmigo a el libro de Daniel, capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1. Voy a estar leyendo versiones alternadas, una nueva traducción viviente, en otra me voy a ir a Reina Valera. Pero quiero que abras tu corazón para recibir del Señor. Dice Daniel, capítulo 1, verso 1, nueva traducción viviente. Durante el tercer año del reinado de Joacim, ya vimos quién era Joacim, ¿verdad? Un rey perversísimo, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. ¿Qué significa eso que la sitió? Que llegó, invadió y me dijo, a mí no me importa quiénes sean ustedes, yo voy a llegar aquí y lo que es de ustedes ahora va a ser mío. Verso 2. El Señor, fíjense lo que dice ahí, esta versión. El Señor le dio la victoria a Nabucodonosor sobre el rey Joacim de Judá. ¿Y qué más además de darle la victoria? Dice, y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. En otras palabras, esta profecía también había sido hecha muchos años atrás por el profeta Isaías y se cumple en ese momento cuando Babilonia llega y sitia y pone digamos en jaque al pueblo de Israel, en este caso a Judá. Pero fíjense, no solamente llegaron a imponerse, sino que entraron en donde ellos para los judíos era sagrado y dijo, me voy a llevar estas piezas de oro. Piezas que habían, u objetos que habían sido puestos ahí para honrar al Señor. En otras palabras, el enemigo del pueblo estaba humillando todavía más a el pueblo de Israel. Ahora, de acuerdo con la creencia pagana, los babilonios decían que esa victoria había sido esa victoria sobre Judá y sobre su rey Joacim, había sido hecha gracias a Bel, con B de bueno, Bel, el dios babilonio. Y ellos decían que por esa razón habían derrotado a Judá porque Bel era superior a Jehová, el Dios de los israelíes. Entonces lo empezaron a pregonar.
Y es por eso que Nabucodonosor toma de los tesoros del templo y se los lleva. Y los pone en el templo de su dios Bel. De manera que en este momento, imagínense, que tú estés ahí con tus padres, en tu casa, viviendo una vida cotidiana todos los días, y de repente viene alguien e invade tu país, nuestro país. Y no solamente nuestro país, va e invade tu propiedad y te saca. Y tú le dices, déjame ir por mis... No, órale, váyase para allá. Y a partir de este momento eres mi esclavo. Y en ese momento empieza una cautividad, una esclavitud sobre el pueblo. ¿Sí? Entonces, de un día para otro, el pueblo de Israel se despierta confundido. Habían perdido la brújula, es decir, no sabían ahora para dónde ir, porque la palabra de Dios les había enseñado a ellos que en algún momento el Salvador iba a venir. Entonces imagínate, vienen y les ponen sitio, ¿sí? Los invaden, les saquean el templo. Ellos habían perdido la guerra. Bueno, a fin de cuentas Dios fue el que los entregó. ¿Y saben por qué? Por su desobediencia. La desobediencia trae consecuencias. Y ahora eran cautivos, eran esclavos de sus enemigos. Y así, miren, en un abrir y cerrar de ojos, ya no tenían iglesia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ya no tenían lugar en donde congregarse, ya no tenían religión, ya no tenían ni familia. Imagínate que un día te despiertes y tus papás ya no estén. Es más, tus papás estén muertos. Y no por causas naturales, porque un enemigo vino y los mató. Y luego te sacó y te echó fuera de tu casa y te dice, ya nada, no tienes absolutamente nada. Eres mi esclavo, ahora yo voy a hacer contigo lo que me da mi gana. Bueno, así fue la vida de Daniel. En un momento la vida les cambió. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. De Daniel, no. Pero sí había una autoridad ahí que había desafiado, que había desatendido al Señor. Hace rato Alex decía con respecto a nuestra obediencia hacia nuestros padres. Siempre tengamos cuidado en cuanto a eso. Es decir, si Dios a ti y a mí en algún momento dado, yo ya mis padres ya no viven, ya están con el Señor. Gracias a Dios, gracias a Él. Pero si en algún momento dado Tú llegas a pensar, ¿y por qué, Señor, me hiciste estar con esta familia, con este papá, esta mamá? Bueno, déjame decirte algo. Dios te puso ahí y hasta hoy te ha cuidado. A lo mejor puedes tener solamente a tu madre o a tu padre, yo no lo sé, o a lo mejor a nadie. Pero Dios, el deseo de Dios es que podamos vivir en una familia. Eso es parte del orden de Dios. Pero aquí en este momento su pueblo había ido en contra de él y estaban siendo sitiados, esclavizados. ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotros vemos un vistazo y decimos, ay, pobres estos de los judíos, sí, mira lo que les pasa, ¿verdad? Y ahora otra vez están siendo esclavos. Bueno, pocos podrían ver que eso que Dios estaba haciendo, los estaba haciendo por su bien. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que lo estaba haciendo por su bien? No tenían casa, no tenían religión, no tenían templo, no tenían nada, ahora eran esclavos, ¿sí? Pero tal vez esa era la única manera de que ellos pudieran entender y rendir su corazón a Dios. Miren, ellos creían, fíjense cuál era la mentalidad de los judíos. Ellos creían que nadie podía, es decir, ninguna gente o ningún pagano, para ellos, el que no era judío, adoraba a otros dioses, por lo tanto se convertía en un pagano, en Dios pagano, ¿verdad? Entonces, ellos tenían la mentalidad de que nadie que adoraba a otros dioses con manos profanas, ¿verdad?, podía tocarlos. Y que si alguien se atrevía a tocarlos, en ese momento el juicio de Dios iba a venir y ¡bah! ¿No?
Entonces ellos están ahí esperando que algo pase. Señor, somos tu pueblo, somos tus princesas y tus princesos, decían algunos, ¿verdad? ¿Qué está pasando, Señor? Imagínate qué desesperación. Como ahora, ¿no? En esta pandemia, de repente veíamos familias, yo no sé si aquí haya alguien así, pero donde algún familiar tuyo de repente se contagió y tuvo que ingresar al hospital y fue la última vez que pudiste verlo. Para eso para muchos fue muy triste. Y fíjate, ya habían tenido tiempo de estar con ellos, pero en ese momento decisivo, y luego después murieron. O sea, dice, se enfermaron, yo quería estar ahí, pero me pusieron esa restricción y luego supe que murieron. Y para muchos fue muy triste que su último recuerdo fuera ver a su familiar entrando al hospital y ya no verlo. Imagínate este joven Daniel. De un día para otro lo separan de su familia. Yo veo aquí muchos chavos que ya trabajan y que pudieran decir, bueno, pues yo, más o menos, con lo que gano, un cuartito, unos taquitos, frijolitos, me puedo sostener, ¿verdad? Pero también veo jovencitos, es decir, adolescentes más pequeños, ¿verdad? Donde, ¿qué pasarían ustedes adolescentes? ¿Cuántos de los que están aquí tienen menos de 15 años? Levante su mano. Levántela en alto. Geraldine, ¿cuántos años tienes? Okay. ¿Tú cuántos tienes? ¿17? ¿15? ¿Y tú? A ver, levante su mano los que tienen hasta 15 para abajo. Así, los quiero ver alto. Ok, muy bien. Ustedes. Fíjense, ¿qué pasaría si en algún momento dado de repente te levantas y dices, papá, mamá, y no te contestan? Y luego dices, pues está mi hermano el grande, ¿no? Siempre queremos ser un hermano el grande, ¿verdad? Que nos defienda. Pero ni tu hermano ni tu hermana están. Los grandes ya no están. Te quedaste solo. ¿Qué harías? ¿Qué harías, Esteban? Me preparo unos huevitos yo solo, dice, con tortillas de harina. Pues sí, un día, pero el resto de tu vida, ¿qué vas a hacer? Así estaba Daniel. Sin padres, sin casa. Y escúchenme, volteen a verme todos para acá. Volteen a verme, todos. Camino a una esclavitud. Ese era el escenario. Entonces, aquí hay algo que yo no quiero que pierdas de vista. Porque Israel, siendo el pueblo escogido por Dios, no podía permitirse, siendo esclavos ahí en Babilonia, no podía permitirse olvidar todas las promesas que Dios les había hecho por boca de sus profetas, que les había revelado hacia el futuro. Entonces, tú y yo jamás debemos olvidar las promesas de Dios. Quienes somos creyentes, como decía hace rato Eliseo, ¿verdad? Quienes hemos nacido de nuevo, quienes conocemos del Señor, muchos de ustedes han nacido en familias donde sus padres son creyentes y de repente ustedes crecen y ya crecieron en un ambiente así. Para ustedes el ir a la iglesia es muy normal, el cantar, el ver a los hermanos, inclusive el decirles hermanos, pero muchos de ustedes a lo mejor no han nacido de nuevo, aunque viven en un hogar cristiano. Y tienen que tomar la decisión. Y eso es lo que hoy los quiero llevar. Entonces, no debemos de olvidar, aunque estemos bajo cualquier circunstancia de lucha, de prueba, de aflicción, de enfermedad, lo que sea, no debemos de olvidar, chavos, sin importar la edad, si tú crees en el Señor, si tú confías en el Señor, no debemos de olvidar sus promesas. Porque mira, hoy en día estamos viviendo en un mundo globalizado, aún aquí en Nuevo León, ¿verdad? Lleno de muchas creencias, culturas, religiones. Y aquí vemos el plan de Nabucodonosor
para fortalecer su imperio, y aquí quiero que pongas mucha atención, no quiero que te distraigas, quiero que pongas mucha atención, porque es un plan que Dios tiene para ti, pero que también el enemigo de nuestras almas, el diablo, va a tratar de desviarnos. ¿Sí? Entonces, Nabucodonosor quiere aprovechar a toda la gente, sobre todo a los chavos. ¿Por qué? ¿Por qué los chavos? Porque los chavos vienen con tal vez una nueva mentalidad. A lo mejor los viejos ya están ahí, es difícil de convencerlos, es difícil de hacerlos que se desvíen de su camino, pero los jóvenes no. ¿Por qué crees tú hoy en día que en las caricaturas, hoy más que nunca, a los niños se les está, y déjame utilizar esta expresión, evangelizando para que ellos vean normal que un hombre viva con un hombre y se casen, o una mujer viva con una mujer y se casen, porque son aún inmaduros. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 22 verso 6, instruye al niño cuando es pequeño, para que cuando sea grande no se aparte. Bueno, fíjense cómo ese mismo principio Satanás lo está aprovechando y está sembrando en el corazón de nuestros niños. Pero ojo, hoy más que nunca yo he visto adolescentes ya siendo homosexuales, adolescentes desviando su vida del propósito de Dios, adolescentes yendo en contra de la propia naturaleza que Dios les dio. Entonces, tengamos cuidado de eso, porque esta vida puede durar 100 años, 120 años, ay, se me hace mucho, ¿verdad? Pero después de eso, ¿qué va a pasar? Va a venir una muerte y tendremos que ir delante de nuestro Creador y dar cuentas de lo que nosotros hicimos. Entonces, el propósito de Satanás es llevarte, desviarte a tu edad. Claro, también lo hace conmigo, a mí también me pone tentación, a nuestros hermanos allá también, sus maestros, ¿sí? Porque su propósito es destruir la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Y quiero que con esto que hoy te voy a compartir y que vamos a ver en estos siguientes versículos, en estos siguientes 5 versículos, veas cuál es el plan de Dios y cuál es el plan de Satanás, pero que en ti y en mí está la decisión. Por eso este tema se llama ¿viviendo en pureza o en contaminación? Tú decides, yo decido. Entonces, el mundo va a tratar de usar lo mejor del pueblo de Dios. Escucha bien esto, va a tratar de usar lo mejor del pueblo de Dios, que son ustedes, instruidos por sus padres, ¿sí? Satanás también va a tratar de usarlos, de ganarlos para sí. Sin embargo, nunca olviden, ni se aparten de Dios. A pesar de que van a tener éxito en su trabajo, van a tener éxito en sus escuelas, si se apegan a obedecer al Señor, ¿sí? El mundo y el diablo va a ir atrás de ustedes. En verdad, créanmelo. Créanmelo. Y no es porque yo lo sepa todo, es porque la Biblia así lo enseña. Mira lo que dice el verso 3, Daniel 1:3. Y dijo el rey, o sea, Nabucodonosor, estoy leyendo Reina Valera, 1960, y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, fíjate, del linaje real de los príncipes, o sea, no me traigas a cualquiera, quiero que me traigas a aquellos que son instruidos, aquellos que sus padres están sirviendo en la iglesia, aquellos que sus padres se han preocupado por instruirles, porque vayan siempre por el camino de verdad. A otros no me traigas, a los desobedientes no me los traigas, dice Nabucodonosor. Tráeme a aquellos que me pueden servir en mi reino. ¿Cuáles eran las características de estos muchachos? Verso 4. Y a lo mejor algunos de ustedes se identifican, ¿verdad? Pues son guapos y guapas. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Y la palabra tacha ahí, en el original, significa que no estuvieran lesionados, que no estuvieran enfermos, que estuvieran sanos, ¿verdad?
Y luego fíjate lo que dice, de buen parecer, como todos los chavos y chavas que están en Casa de Oración Monterrey. No se la creyeron, ¿verdad? Bueno, pero fíjate, ¿hasta qué punto? Y algunos de ustedes pueden decir, eso es secundario. Está bien, está bien. Enseñados en toda sabiduría. Por eso yo les digo, estudien. Pastor, que acabo Cristo va a venir, ¿para qué estudio? Me va a llevar y luego ya todo lo que estudié. Mejor espero a Cristo. Estudien. No sabemos, las señales son inminentes y el Señor está a la puerta, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Prepárense, prepárense. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. O sea, estos hijos no solamente eran obedientes, escuchen bien esto, chavos, no solamente eran obedientes a sus padres, no solamente eran obedientes a Dios, sino que tenían un corazón dispuesto siempre a agradar a Dios, siempre. Y aquí viene una palabra sumamente interesante, ¿sí? Y es aquí donde nosotros como iglesia estamos trabajando con nuestros niños, con nuestros adolescentes, en el discipulado, en la iglesia en general, ¿sí? Con algo que se llama carácter. ¿Han escuchado esa palabra, carácter? ¿Sí? No traigo monedas, pero ¿han visto las monedas que tienen impreso algo ahí? Una águila o una imagen, ¿sí las han visto, verdad? Bueno, esa impresión significa carácter. Y lo que el Señor quiere es imprimirnos en cada uno de nosotros su carácter. Bueno, fíjate, esta característica de los jóvenes que pedía el rey Nabucodonosor era, además de que sean guapos, no estuvieran enfermos, que fueran sabios y de buen entendimiento, dice, quiero que sean idóneos para estar en el palacio del rey. Imagínate que llegara hoy en día el presidente de la República o el gobernador del estado y te dijera, sé que eres un buen estudiante, he estado siguiéndote aunque no te has dado cuenta, quiero que me ayudes ahí conmigo. ¿Tú qué le dirías? ¿Cómo te sentirías? Bueno, Nabucodonosor quería que estos jóvenes fueran idóneos. Pon atención a lo que significa esta palabra idóneos en este contexto. La palabra en el hebreo es coac, así las dos con K, coac y una J, coac. Y significa que fueran idóneos, que fueran firmes, que pudieran mostrar vigor y fuerza, ¿sí? En un sentido bueno y malo, que tuvieran la capacidad y los medios para ser productivos. También habla de una dureza en su carácter. ¿Alguna vez han tocado la piel de un cocodrilo? Es sumamente áspera, pero muy fuerte. Bueno, ¿has visto un cocodrilo atacando a su presa? Es despiadado, ¿no? Una vez que lo agarra, ya no lo suelta. Y lo hace ese llamado giro de la muerte. ¿Han escuchado eso? Por ejemplo, si él te agarra una pierna y te quiere saltar y te quiere soltar, él hace el giro de la muerte y hace esto. Es decir, todo su cuerpo lo gira y te arranca la pierna. Es una fuerza impresionante. Bueno, Nabucodonosor quería que los jóvenes que le sirvieran a él en el templo tuvieran un carácter fuerte, que nada los moviera. ¿Me estoy explicando? No que fueran así debiluchos, que un día te dicen, oye, ¿quieres una cerveza? Y tú, ay, pues es que sí se me antoja. ¿Quieres un cigarro? Ay, ¿qué se sentirá probarlo? ¿Me estoy explicando? Sino que en el momento que te lo ofrecieran, tú dijeras, no me llama la atención, no lo quiero. Mis convicciones son tan firmes, mi carácter es tan firme, tan fuerte, tan vigoroso, que yo no estoy dispuesto a aceptar eso. Ese tipo de jóvenes son los que querían. Y hoy en día, muchos jóvenes están siendo usados por parte del maligno o del diablo para cambiar a los jóvenes que aman al Señor, que buscan al Señor.
idóneos para estar en el palacio y, ojo, que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y aquí es sumamente importante mencionar que estos jóvenes que quería el rey traerlos para acá, él los quería instruir. Quiero que aprendan mi idioma, quiero que aprendan cómo yo hablo, cómo me comporto. Es decir, olvídate de tus convicciones, olvídate de tu Dios, porque mi Dios lo derrotó. Era como si le estuviera diciendo eso. No sé si alcanzas a ver cuál era el propósito de Nabucodonosor. Nabucodonosor quería cambiar la mente de los jóvenes, los valores, las convicciones que ellos tenían, de aquellos que habían sido instruidos por sus padres en el temor de Dios, y hacerlos olvidar sus creencias y aprovecharlos para usarlos en su reino. Mira, hoy lamentablemente muchos jóvenes que tiempo atrás, como te decía yo al principio, sirvieron a Dios, hoy están sirviendo en el reino de la oscuridad y están apartando a otros que tienen un corazón genuino de conocer al Señor. Verso 5, el rey les asignó una ración, es decir, tráiganmelo, y de lo que yo coma, imagínate, estaban comiendo comida del rey, lo más delicioso, naturalmente pudiéramos decir, lo más nutritivo, ¿verdad? Les dice, y les asignó una ración diaria de la comida del vino, que provenía de su propia cocina, y debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Y esta comida que recibían del rey era ofrecida a sus dioses. Era un super banquete, eran de las mejores carnes, era lo mejor que podía haber. En otras palabras, estaban comiendo como reyes. Sin embargo, Daniel y sus amigos, sabiendo que era ofrecido a los dioses paganos, ¿verdad? Ellos, por conciencia, ya lo vimos en la enseñanza en estos domingos, pero por conciencia ellos no comieron de esa carne y prefirieron mejor una ensaladita. Bueno, a lo mejor una ensaladita rica, no un día, pero por siempre, por 3 años. Porque eran 3 años en los que ellos iban a estar ahí instruyéndoles. Y les dijeron, nosotros no queremos comer eso, Aspenaz, por favor. Y Aspenaz llegó un momento en que le dijo, espérame, si yo no te doy esta comida me va a matar a mí el rey, porque pues de repente vas a comer pura verdura y agua, vas a andar ahí todo debilucho, me va a matar. Y le dijo, mira, pruébanos unos 10 días. Y compáranos con aquellos que les das los mejores banquetes. Si tú consideras que estamos languideciendo así debiluchos, está bien, cambiamos la dieta, ¿verdad? Pero ellos siguieron comiendo esa comida. Entonces, aquí también nos habla, muchachos, de esa preparación. Y alguien pudiera decir, pero pastor, estaban estudiando en una universidad pagana. Miren, Moisés estudió o obtuvo los conocimientos en un imperio, en el imperio egipcio. José el soñador también creció bajo esa cobertura de enseñanza. Y aquí Daniel y los 3 jóvenes les iba a pasar lo mismo. Ahora, ellos no estaban en contra de eso, de adquirir esa sabiduría. Ellos estaban en contra de honrar a alguien que no fuera Dios. Por eso mi insistencia, sigan preparándose, esfuércense en verdad en estudiar, no se copien. Tú ahorita a lo mejor estás siendo entrenado para un oficio, para un empleo, para una profesión. Pero la pregunta aquí que salta es, ¿se están entrenando para la piedad? ¿Para conocer más del Señor? ¿Para que en algún momento en el tiempo, en tu historia personal, puedas servir a Dios? ¿Cuántos no les gustaría en algún momento dado servir al Señor? En la alabanza, en la adoración, o servir al Señor allá en la enseñanza con los niños, o servir al Señor en la predicación,
de la palabra, en la enseñanza. Verso 6. Dice, y Daniel, Ananías, bueno, aquí déjeme irme al anterior. Dice, el rey les asignó una ración diaria de comida y del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. 3 años, ¿verdad? Y hay quienes se quejan y dicen, ay, ¿por qué tengo que hacer esto, verdad? En tanto tiempo, yo ya quiero servir. Aquí marcaba un periodo de 3 años. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron los discípulos con el Señor? 3 años. Aprendiendo, siendo probados en ese sentido. Verso 6. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados. Hubo más, pero Dios destaca a estos 4. Todos de la tribu de Judá. Fíjate qué interesante. La tribu de Judá era de donde iba a provenir el Mesías, Jesucristo. Y estos 4 jóvenes de Judá llevaban en su nombre, es decir, como ellos se llamaban, el testimonio, la marca de Dios en ellos. Ahora, ¿cuántos de ustedes escogieron sus nombres? Pues nadie, ¿verdad? Los pusieron como nuestros papás quisieron y les gustaba, ¿verdad? Ya, en algunos había una razón, en otros, no, pues te voy a llamar Benito, ¿verdad? Porque naciste el 21 de marzo. De eso me salvé yo. Pero en la cultura hebrea, y sobre todo en el plan maravilloso de Dios, los nombres de las personas tenían un significado y tenía que ver con el carácter, ¿verdad? Y estos jóvenes, aunque no se describe nada de ellos en ese pasaje, lo que sí la Biblia dice que sus papás eran príncipes, es decir, era gente que temía, que servía a Dios, pero ya no estaban con ellos. La Biblia no dice si los mataron, si los separaron, no dice absolutamente nada. No dice si se quedaron huérfanos, lo único que dice es que los separaron totalmente. ¿Sí? Quedaron exiliados, ya no tenían casa, costumbre, religión, templo, no tenían nada. Ahora eran esclavos de alguien más. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, chavos, los padres de estos 4, específicamente estos que estamos hablando, les habían dado nombres que expresaban un claro testimonio de su vida, ojo, y de su carácter. Quiero hacer una distinción aquí. No porque tú te llamas como te llames, que probablemente tenga un significado, eso sea lo que rija tu vida de aquí en adelante, ¿verdad? Como ya ven que decía, por ejemplo, a los indios, ¿no? En América, no, tú eres toro sentado, ¿verdad? Tú eres perro asustado. Y ese nombre, de una u otra manera, tipificaba ¿qué? La manera en cómo ellos eran. O sea, el carácter, el nombre hablaba del carácter. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Bueno. Los papás de estos 4, en algún momento, sí les pusieron diferentes nombres y que dentro de la cultura hebrea cada nombre significaba algo, pero el asunto es que los papás estaban trabajando con ellos para generar carácter. Por eso tú no te quejes cuando tu papá te diga o tu mamá te diga, haz esto. Obedéceme, busca al Señor, ¿sí? Porque quieren generar carácter en ustedes, aunque te llames Pancho, Chencha o como sea. Daniel significa Dios es mi juez. ¿Qué hace un juez? Es el que juzga, es el que da las leyes, es el que te dice cómo van a ser las cosas. El nombre de Daniel, eso es lo que significaba. Pero la vida de Daniel, el carácter de Daniel, mostraba, escúchenme esto, que Dios era su juez. No sé si me estoy explicando. En otras palabras, la manera en cómo Daniel se desempeñaba en su vida diaria cotidiana, les decía a todos que su vida estaba regida por Dios. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? No regida por él. O sea, él no hacía lo que le daba su gana. Aunque su papá le dijera, llega temprano. No, yo soy Daniel, el rebelde. No, yo soy Daniel y Dios es mi juez. Por lo tanto, yo obedezco a Dios. ¿Sí se entiende? Ananías significaba el Señor ha tenido gracia. También significa el Señor es benigno. Fíjate los nombres.
Misael proclamaba, es alguien que viene de Dios. Imagínate que te llames Misael y vienes allá y dices, mira, aquel es alguien que proclama a Dios. ¿No? Y vienes quebrando vidrios, ponchando llantas y agarras una navaja y le haces a los carros así. Realmente tu nombre, digamos, concordaba con lo que hace tu vida. Bueno, pero estos chavos o estos jóvenes era lo que mostraban en sus vidas, porque sus padres a eso los habían llevado, a generar carácter en ellos. El último es Azarías y significaba el Señor es mi ayudador. Ahora, los padres de estos jóvenes les habían proporcionado a ellos una base de convicción, es decir, habían sembrado en ellos la palabra, habían hecho en ellos que hubiese responsabilidad. No me digan, pero ¿cuántos de ustedes lavan su ropa? Todos así. A lo mejor sí. ¿Cuántos de ustedes asean su cuarto? ¿Cuántos de ustedes cocinan? Bueno, eso es parte de lo que sus padres les han inculcado, es parte del carácter, ¿no? Estos jóvenes habían recibido esa educación, pero sobre todo esa instrucción piadosa, esa instrucción espiritual, lo cual había hecho que su carácter estuviera bien nutrido, es decir, su corazón estuviera bien fuerte para recibir o para ir en contra de cualquier cosa que viniera sobre su corazón. ¿A qué me refiero? Que nada ni nadie, escuchen bien esto todos, que nada ni nadie los podía hacer cambiar de opinión respecto a sus creencias y sus convicciones. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de las relaciones sexuales fuera del matrimonio? Ay, pastor, se está poniendo muy... Es algo que pasa. Créanme. Un porcentaje muy alto de los embarazos, ¿sí? Al menos aquí en Nuevo León, es de adolescentes, entre 12 y 15 años. Eso es algo terrible. Porque como una jovencita de esa edad puede traer, no solamente dar a luz a un bebé, sino educarlo, sostenerlo. Bueno, les pregunto, teniendo esta idea en mente, ¿cuántos de ustedes creen que el tener relaciones fuera del matrimonio, es decir, antes de casarse, es correcto? ¿Cuántos no? ¿Cuántos sí? Bueno, cada quien, ¿verdad? El asunto es que si tú dices, es que no es correcto, porque la Biblia dice, ¿no? Pero de repente, en tu caminar, llegas y conoces a un príncipe azul, que era sapo antes, y luego se convirtió en príncipe. Ojos, ¿de qué les gusta? ¿Verdes? ¿Azules? Que sea, ¿no? Y cuando se movía así el pelo se le hacía así, ¿no? Tú dices, ay, es que es un cuero, ¿no? Me abre la puerta, me acerca a la silla, me trae flores todos los días. Y es temeroso de Dios, él. No, pero no le hace, eso es secundario, en serio. Bueno, si tu convicción era que el tener relaciones sexuales antes de no era correcto, pero de repente él viene y te dice y te hace dudar, ¿cómo están tus convicciones? Cambio el ejemplo, estás con tus cuates, ¿no? Con tus amigos en la escuela y de repente, oye, te invito a una posada, ¿no? Saben que la gente ahorita pues les gusta mucho las posadas, ¿no? Y dice, iba a haber de todo, yo te invito, no te va a costar nada. ¿En serio? Sí. Y tú eres alguien que iba en contra del consumo de drogas, del consumo del alcohol, y llegas ahí, es lo primero que hay. ¿Cuál es tu reacción ante eso?
te quedas y dices, tengo que ser tolerante. Y luego ya que te quedas te dicen, ¿qué tanto es tantito? Nada más una, o nada más un, y ya nada más, para que lo pruebes, para que veas lo que se siente. Es más, échate un traguito, hombre, nada vas a sentir ahí, pero no pasa nada. Cuando tú dudas y dices, ¿lo haré? En ese momento tus convicciones ya están en riesgo. ¿Me estoy explicando? Estos 4 chavos estaban ante una situación así. Pero escúchenme, ellos no tenían opción. Escúchenme, no tenían opción. Tenían que obedecer. Sin embargo, la convicción que ellos tenían de obedecer a Dios estaba firme. Verso 7. Y voy hacia el final. El jefe del Estado Mayor, que era Aspenaz, después de que lo reclutó y sabía que cada uno tenía un nombre que apuntaba hacia el Señor, que apuntaba que tenían un carácter recto, un carácter fuerte respecto a lo que Dios les pide, ¿sí? Dijo, no. Tú ya no te vas a llamar Daniel. Es decir, tú te vas a olvidar de que Dios es tu juez. ¿Qué le estaba diciendo? Tú te vas a olvidar de la ley de Dios y ahora tú vas a vivir para ti. Y le pone otro nombre. ¿Sabes cómo le puso? Dice la Biblia que le puso Beltsasar. ¿Sí? Beltsasar significa el tesoro o el secreto de Bel. ¿Quién era Bel? El Dios de Nabucodonosor. Entonces, fíjate, le estaba diciendo, tú ya no te vas a llamar Daniel, el cual Dios es tu juez, el cual Dios te dice por dónde debes ir, pero ahora te vas a llamar Beltsasar y vas a ser el tesoro del Dios Bel, el secreto. ¿Te fijas cómo lo desbancó? Por decir, lo bajó de categoría. ¿Con qué fin? Con el fin de que Daniel ya no obedeciera a Dios, sino ahora honrara a otro Dios. A Ananías le puso Sadrach, que significa la inspiración del sol. A Misael le puso Mesac, que sugería a alguien que pertenecía a la diosa Sesac, que en teoría era la esposa de Bel, ¿no? Qué mezcolanza, ¿verdad? Y a Azarías, que el nombre era el Señor es mi ayudador, le puso Abed-Nego, que significaba el siervo de Nego, la estrella de la mañana. ¿Le suena algo la estrella de la mañana? Oh, querubín grande y poderoso. Bueno, Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, y el mundo, que es contrario a Dios, va a tratar a toda costa, chavos, de cambiar nuestros nombres, de cambiar tu nombre. En otras palabras, de cambiar tu carácter. ¿Recuerdan? Dijimos que el nombre se ponía en algún momento para representar el carácter, ¿sí? Y de manera que Satanás y el mundo van a tratar de cambiar tus convicciones, tus pensamientos que estaban enfocados a servir a Dios, y que ya no seas ese chico bien parecido, ¿no? Estudioso, atento, que ama a Dios con todo su corazón, sino que ahora seas ese chico duro, rebelde, que encuentra refugio en drogas o en alcohol. ¿O qué decir de aquella chica linda, dulce, obediente, que amaba a Dios, pero que el diablo, al cambiarle el nombre, quiere que modifiques tu carácter y que ahora seas esa chica dura, rebelde, desobediente, inclusive que sientes atracción por las mujeres y de vez en cuando también por los hombres? ¿Has tenido ese pensamiento?
¿Ha venido ese pensamiento de repente a tu corazón? ¿O qué decir de aquellos chicos que entregan su vida al Señor y su servicio, pero que en algún momento el diablo les susurra ahí en el oído y les dice: cámbiate el nombre y haz con tu cuerpo lo que mejor te parezca? Y quiero terminar con este versículo 8 en Daniel 1. Como les dije hace rato, hay mucho respecto a este tema y creo que lo iremos viendo en futuras reuniones, porque hablar del carácter en ustedes, en verdad, jóvenes, chavos, es algo que debiéramos de atesorar. No solamente ustedes, sino... ¿Saben cómo se dan cuenta? Cuando nuestros padres o nuestras autoridades nos inculcan en el ir por un camino. Eso habla de formar carácter en nosotros. Cuando nos instruyen, cuando están ahí vez tras vez, tras vez, tras vez, quieren formar, quieren imprimir ese carácter piadoso de Dios en nosotros. Verso 8 en Daniel 1, Reina Valera. Te leo esas dos versiones, Reina Valera y Nueva Traducción Viviente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Estas dos palabras son importantísimas. Propuso y contaminarse. ¿Sí? La palabra propuso en su corazón significa Daniel colocó, puso ahí, fijó en su corazón fuertemente el no contaminarse, el no deshonrar, el no manchar, el no profanar con su vida, con lo que él hacía, lo que Dios era para él. Dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminar. Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Satanás quiere influir en la vida de todos en la iglesia. En los de afuera no, porque ya él los gobierna, ¿no? Pero en la iglesia, quienes estamos apegados a obedecer al Señor, quienes hemos decidido y nos hemos propuesto no contaminarnos, sino vivir para el Señor, Satanás va a tratar de influir en tus pensamientos, en tus decisiones, para que nos alejemos. ¿De qué manera? Hay muchas maneras, muchas, y a lo mejor habrá otro tiempo para hablar respecto a todo esto, pero él va a venir y te va a tentar, va a tratar de conducirte, va a tratar de influirte o de influir en ti para que tomes decisiones que te vayan apartando de Dios, para que tomes decisiones para desobedecer a tus padres, para desobedecer a tus líderes, para desobedecer la palabra de Dios. Ten cuidado en eso. Si tienes ahorita una amistad que de repente te dice, no pasa nada, mira, tus papás no se van a enterar, ten cuidado. Porque atrás de eso está el enemigo de nuestras almas, tratando de desviarnos, de ir en contra de los mandamientos de Dios y que hagamos lo que nosotros queramos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas indebidas sabiendo que está mal lo que estamos haciendo? ¿Cuántos? Yo sí. En algún momento de mi vida sí lo he hecho. O lo hice. Sabiendo que estaba mal lo hice. Todos pecamos. No hay justo, dice la Biblia, ni siquiera uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. Y a eso vino Jesús. A salvarnos, a poner su vida por nosotros, a deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son esas obras? Esto que te estoy diciendo. El hacerte desviar, el poner en tu pensamiento situaciones, cosas, acciones que te hacen desviarte. Y llega un momento en que va tu vida en un desastre, ¿no? Y aparece el Señor y nos rescata. ¿Pero te rescata a fuerzas? Pregunta. Él viene y nos obliga a amarlo, viene y nos obliga y nos dice, me tienes que seguir, o es voluntario.
Porque déjame decirte algo. A eso vino Jesús a esa tierra. A buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera que si tú y yo, en algún momento dado, para quienes aún no se han arrepentido, ¿verdad? Al arrepentirnos, al confesar nuestros pecados, al confesar esas acciones que nosotros hemos hecho, por no decidirnos, por no proponernos en nuestro corazón, por no decidirnos a no contaminarnos, a no hacer lo que es incorrecto, a no hacer o hacer lo que es incorrecto, ¿verdad? Seremos llevados a la muerte eterna. Pero pastor, yo estoy bien chavo, yo tengo muchos años por delante. Mira, tal vez sí, pero tú y yo no tenemos la vida contada. Ninguno de ustedes sabe la cantidad de años que va a vivir. Nadie lo sabemos, solamente Dios. Y esa cantidad de tiempo, de aquí de que naciste al día que vas a morir, solamente Dios lo sabe. Y algunos dicen, la tengo que aprovechar. Solamente una vez voy a vivir, pastor. Quiero vivir mi vida como a mí me gusta, como a mí me da la gana. Es tu decisión. Si tú decides eso en tu corazón, es tu decisión. Pero traerá consecuencias a tu vida. Sin embargo, si tú decides arrepentirte, dejar de hacer eso que sabes que es incorrecto, eso que sabes que te está alejando del Señor, eso que sabes que estás haciendo desobedeciendo a tus padres y se lo presentas a Dios, Él te va a perdonar, te va a justificar, es decir, te va a presentar delante del Padre y va a decirle al Padre, Él ya no tiene ningún pecado, porque se arrepintió y mi sangre derramada en la cruz lo limpia. Y después, cuando va pasando el tiempo, vas creciendo, así como ahorita en la universidad, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando estabas en la primaria y luego en la secundaria y luego en la prepa y luego en la uni? Bueno, así también irás avanzando en la vida espiritual si tú quieres, si realmente propones eso en tu corazón. Porque para recibir todo esto, debes de hacerlo de manera voluntaria. Piensa en esto, aunque no me contesten, piensa en esto. Cuando hacen cosas indebidas, cuando pecan, ¿los obligan? ¿Les hacen manita de puerco? Es que me hizo manita de puerco para que me tomara, me hizo manita de puerco para que fuera, me hizo manita de puerco. ¿Sí se entiende lo que digo con manita de puerco? O sea, ¿los obligan? Pregunta. Es voluntario, ¿verdad? Es voluntario. Bueno, así como tú te fuiste por ese camino que no era el correcto, tú puedes regresar voluntariamente e ir en el camino que te lleva al Señor y arrepentirte. Cuando Daniel dice que él propuso, fijó, ancló, estableció en su corazón no contaminarse con todo aquello que pudiera deshonrar a Dios, el texto no quiere decir que Daniel estaba pecando, pero Daniel sabía que él estaba en un país, en un mundo en donde la idolatría estaba en todas partes, la inmoralidad sexual en todas partes, el pecado a todo lo que da. Pero él sabía que su vida y su corazón podían ser influenciados a caer, podían ser influenciados a pecar. Podía llevarlo a ser el tesoro de Bel, el dios babilonio, y alejarse de Dios y dejar de ser el Daniel, quien Dios era su juez, quien en los mandamientos del Señor estaba su deleite y su vida. Salmo 119, escucha estos versículos. Salmo 119, verso 10, 9, 10 y 11. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Y luego dice el salmista, me esforcé,
tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandamientos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Daniel propuso, decidió, ancló en su corazón. Eso implica no solamente, cuando hablamos de corazón, pensamos es el órgano, ¿verdad? Que está ahí vibrando y nos hace vivir en algún momento dado, pero habla de tus pensamientos, habla de tus deseos, de tu propia voluntad. Y es aquí donde Dios les está llamando a cada uno de ustedes, indistintamente la edad que tengan, a que le entregues tu corazón de manera voluntaria. No porque tu papá te lo dice, no porque el maestro te lo dice, no porque el pastor te lo dice, porque Dios te lo está diciendo. Hijo mío, dame tu corazón, tus ojos, y tus ojos miren por mis caminos. Pero es voluntariamente. Es aquí donde Dios está llamando a cada uno de ustedes a que propongas, a que te decidas de una vez y por todas, a ya no vivir, hacer lo que a ti te gusta, a ya no deshonrar, profanar, hacerte inmundo, que son las definiciones que implica contaminarse. Deshonrar, profanar, hacer inmundo tu corazón con todo aquello que desagrada a Dios, sino que a partir de hoy, 12 de diciembre, a las 6:30, propongas y decidas vivir para Él. Y que ahorita que estás a tus 13, 14, 16, 20, 20 y tantos, no lo sé, ¿verdad? Llegue un momento en tu vida en que digas, ay, yo me acuerdo que ese 12 de diciembre yo entregué mi corazón a Dios. Y volteas y ves a tus hijos sirviendo al Señor. Y volteas y ves a tus nietos sirviendo al Señor. Y entiendes que valió la pena. Pero es tu decisión. Nadie te va a obligar. El mundo está allá afuera ofreciéndote lo que quieras. Jesús dijo, llamó a eso la puerta ancha, ¿te acuerdas? Pero decide hoy ya no contaminarte, sino vivir en pureza en todos los aspectos de tu vida, en el sentido moral, en el sentido espiritual, en tus pensamientos, en tus acciones, en tus palabras, en tu forma de vestir, de ser, en todo. ¿Están dispuestos a atender el llamado que Dios les está haciendo hoy a proponer y decidir vivir para el Señor, vivir en pureza delante de Dios? Allá no vivir deshonrando tus cuerpos, su mente, sus ojos, sus oídos y su corazón con lo que este mundo les ofrece afuera. Si hoy quieres proponerte y decidir por Dios, quiero que ahí en tu lugar permanezcas sentado. Quiero pedirle a mi esposa que venga. Y queremos orar por ustedes. Sabemos que las cosas no son fáciles para ustedes como chavos. Digo, yo tengo 2 hijos, sé de lo que les hablo. Nuestros hermanos también con adolescentes. Pero queremos orar por ustedes, no a fuerza, voluntariamente. ¿Cuántos de los que están ahí, cuántos de ustedes cierran sus ojos ahí en su lugar? Eso es un momento que quisiera que tomaras muy serio, tú y el Señor. Tú y el Señor. Y créeme que no pretendo manipular tus decisiones, no, Dios me libre de hacer eso. Pero, ¿has pensado si el día de mañana puedas abrir tus ojos y ver la luz del día?
¿Y sabes por qué? Porque ni tú ni yo sabemos lo que tenemos. Ni tú ni yo sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Por eso hoy el Señor te dice, entrégame tu corazón. Proponte y decide vivir para mí. Quiero que ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, medites en esto que te estoy diciendo. Y entonamos este canto ahí sentado, sentada. Dile al Señor: los deseos de este mundo, la gloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Es un gran desafío servir al Señor. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Dile al Señor: quiero amarte con todo el corazón. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de Él, separado de ti, nada puedo hacer, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Esto es lo que el mundo te está ofreciendo. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Muchos de ustedes o algunos de ustedes han dispuesto sus vidas para servir al Señor. Y en algún momento dado se han sometido, por llamar de alguna manera, a un entrenamiento. El propósito de ello es generar carácter en ti. Pero eso debe de ser en un ámbito integral. También en tu casa tienes que obedecer, al igual que lo que aquí se te pide o se te instruye que hagas. Pero el asunto aquí es, muchachos, y con esto quiero terminar para que mi esposa ore. Quiero invitarles a cada uno de ustedes a que atienda este llamado. Sé que tienes estudios y en algunos de ustedes también sé que son pesados esos estudios. Sé que tal vez estás trabajando y estás en otro nivel trabajando. O a lo mejor los más jovencitos, ¿verdad? Que todavía están ahí debatiendo entre lo que estudian y el obedecer a sus padres. Pero déjame decirte algo. Tú tienes invariablemente en la posición, en la situación en la que estés, entregarle tu vida al Señor. Y hoy es un tiempo donde el Señor te dice: proponte, decídete entregarme tu corazón. Y ese es el llamado hoy. Si tú quieres realmente entregarle tu vida al Señor, ahí en tu lugar, sin voltear a ver a nadie, más sin abrir tus ojos, ahí, ponte de pie. Y con esa actitud, al ponerte de pie, tú le estás diciendo: Señor, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo que sí sé, Señor, es que quiero entregarte mi vida. Los años que me queden, quiero vivirlos para ti, Señor. Si ese es tu deseo, ahí en tu lugar, ponte en tus pies, sin voltar a ver a nadie, solamente tú y el Señor. Dios está viendo tu corazón. Tal vez estés luchando, tal vez estés batallando porque
el mundo, el diablo te han ofrecido tantas cosas. Tal vez te sientes muy comprometido con Él, pero hoy quiero decirte que el Señor dio su vida por ti y quiere hacerte libre. No quiere tenerte en una esclavitud, sino a libertad nos ha llamado el Señor. Si realmente quieres servir al Señor, aunque estés en discipulado o aunque estés aún sirviendo, ponte de pie y dile: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero servirte con todo mi corazón, con todo mi sello. Gracias, Señor. Vamos a orar. Ahí en tu lugar, ahí en donde estás, sabemos que este año ha sido muy difícil y el año pasado también. Ahí con tus ojos cerrados, sabemos que ha habido pruebas, ha habido luchas, ha habido desánimos. A veces nos sentimos solos, decepcionados de las cosas que están pasando. Pero déjame decirte que tenemos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, al que podemos recurrir en los momentos de duda, en los momentos de prueba, en los momentos en que piensas que nadie te entiende, en los momentos en que te sientes solo o sola, en los momentos de tentación. Tienes a quien recurrir y se llama Cristo, Cristo Jesús. Recurre a Él cada vez que sientas esto que yo te mencioné y algunas otras cosas que a lo mejor andan por ahí. No permitas que las ideologías de este mundo lleguen a tu corazón. No lo permitas. Somos diferentes, somos hijos de Dios, somos lavados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Levanta tus manos ahí en donde estás. Levanta tus manos, no importa si estás sentado o estás de pie. Levanta tus manos, que no te dé pena. Levántalas, levántalas y dile: Señor, aquí está mi vida. Perdóname, Señor. Yo sé que te he fallado. Yo sé que he cedido a la tentación. Yo sé que me he debilitado, pero aquí está mi vida, Señor. Sí, terminé este año duro, difícil, con pruebas, pero Señor, yo sé que tú me levantarás. Yo sé que tú, Señor, tomarás mi vida y la levantarás. Así como dice Primera de Pedro 5:6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Quieres que el Señor te cuide? Pon todas tus ansiedades en las manos de Dios. ¿Quieres que el Señor esté contigo? Pon todas tus ansiedades en las manos de Dios. Es tiempo que tu vida sea santificada. No más pecado ya, no más. Dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Perdóname. Perdóname porque yo sé que te fallé, pero aquí estoy, Señor, reconociendo y humillándome delante de ti, Señor. Perdóname, mi Dios. Yo te voy a pedir que ahí en donde estás en tu lugar, ahí dile al Señor lo que hay en tu corazón. Yo sé que hay tantas cosas que tienes que decirle al Señor, tantas y tantas cosas. Ahorita es el momento. Dile: Señor, aquí estoy. Perdóname. Señor, pongo en tus manos a cada uno de estos jóvenes que están aquí, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a seguirte, con un corazón dispuesto a santificarse día a día, a decirle al pecado: ya no más en mi vida. Señor,
cada uno de estos jóvenes y jovencitas están en tus manos. Tómalos, Señor, tómalos, Padre. Yo te ruego, Señor, por el corazón de cada uno de ellos, Señor, que seas tú hablándoles, que seas tú quebrantando, Señor, todo yugo de esclavitud del pecado, Señor. Yo te ruego, Señor, por cada una de ellas, Padre, y por cada uno de ellos, mi Dios, que todo aquello que está estorbando en sus vidas sea quitado, Señor, y que tú seas revelado en ellos, Padre. Sabemos que hay pruebas y luchas, Padre, pero tú, Señor, fortalecerás la fe de cada uno de ellos y ellos tomarán la decisión de no pecar más. Ellos tomarán la decisión de servirte, tomarán la decisión de seguirte a pesar de las luchas, a pesar de tentaciones, Señor. Ellos, Padre, están dispuestos a seguirte, mi Dios. Toma sus corazones, Padre, y que este año que viene, Señor, podamos comenzarlo, Señor, con una nueva forma de vida, con un ejemplo que eres tú, Señor, a seguir. Cada uno está en tus manos, Señor. Guárdales de todo mal, guarda sus pensamientos, guárdales, Padre. También te ruego que los uses, Señor. Aquellos que se están preparando, mi Dios, úsales, usa sus manos, usa sus bocas, usa sus vidas, Señor. Que ellos puedan caminar, Señor, conforme tu bendita voluntad, Padre. Están en tus manos cada uno de ellos. Estamos en tus manos cada uno de nosotros, Señor. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, humillándonos porque tú, Señor, tú nos honrarás a tu tiempo. Y aquí dejamos todas las ansiedades. A ti te dejamos todo aquello que nos preocupa. Y de aquí en adelante, Señor, tú nos irás formando. Tú irás tomando nuestro carácter para seguir adelante, confiando siempre en ti, venciendo cada una de las tentaciones que se pongan enfrente de nuestras vidas, enfrente de nuestros ojos, enfrente de nuestros oídos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Digno eres tú, Señor. Ahí en donde estás, dile, Señor, gracias. Gracias. Levanta tus manos, que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Dile, Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Gracias, Señor. Aquí está mi vida. Gracias, Señor, por lavarme. Gracias por santificarme, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú me usarás. Gracias, Señor. Ahora te pido que ores por el que está enseguida de ti. Pon tu mano en el hombro de tu compañero, de tu compañera. Pon tu mano en su hombro. Pon tu mano. Si no le conoces, pregúntale su nombre. Pon tu mano aquí sobre su hombro y ora por él, ora por ella. Es un joven o una joven igual que tú, con las mismas luchas, con las mismas dudas, con las mismas filosofías de este mundo que han sido grabadas ahí en el corazón. Pero yo te pido ahorita, joven y jovencita, ora por el que tienes enseguida y dile, Señor, aquí está, aquí está. Señor, gracias, Padre, gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia. Gracias, Señor, porque tú diste todo por nosotros. Gracias, Señor, porque no podríamos pagarte con nada todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie y vamos a terminar este tiempo con este canto. Cierra tus ojos ahí en donde estás y dilo como una oración. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida,
desviado el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Dile a Él, quiero amarte. Yo quiero amarte más que a nadie, más que a nadie. Jesús, tú eres la vid. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Dile a Él. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Y no volveré atrás. Díselo a Él y no volveré. Y no volveré atrás. No, Señor, no volveremos atrás. No volveremos atrás. Dile a Él, no volveré atrás. Díselo, no volveré atrás. No volveré atrás. Dilo, dilo, no volveré atrás. Levanta tu voz y dile, no volveré atrás, Señor. No lo haré. No lo haré. Dale un aplauso al Señor. Dile, Señor, no volveré atrás. No lo haré más. Soy una nueva criatura. No volveré atrás. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. El Señor es muy bueno. Es tan grande y tan misericordioso. Amén. ¿Sí? A ver, estírense. Pero sin pegarle al que está a un ladito. Así, estírense. Ya se descontaron unos cuantos. Estírense un poquito más, un poquito más, un poquito más. Así. ¿Ya está? ¿Sí? Ok, seguimos. Pueden tomarse asiento, chicos. Gracias a Dios por la palabra.